No, todavía no estamos. A ver si. Hola, muy buenas tardes. Estamos Hola, aquí entonces conectándonos en este en vivo. Ya ahorita nos vamos a presentar y vamos a presentar también el tema. Estamos hoy con una invitada muy especial que ya ahorita les voy a presentar, pero quiero a todos los que se empiecen a conectar, que nos empiecen a escribir por el chat para saber desde dónde vienen, quiénes son, si están aquí en Colombia o si están en otra ciudad. Nosotros estamos en Cali, así que será muy importante para nosotros poder ver sus comentarios para saber quiénes están aquí con nosotros. Soy Carolina Ángel y he venido presentándome en diferentes plataformas que me han invitado. Estuve haciendo unas charlas con 40 días por la vida Cali, luego tuve la invitación especial de Natalia Correa, una amiga muy linda, estuve en su plataforma Gente de Sueños y hoy entonces empezamos con este tema tan lindo, cómo superar un duelo en tiempos de crisis, lanzándolo propiamente desde mi plataforma, desde mi perfil, y nada más y nada menos que con una invitada muy especial, como ustedes pudieron ver en la imagen, en el video, y es mi madre, Azalia Giraldo. Mami, bienvenida. muchas gracias, Cito. Soy Astalia Giraldo Baró, la madre de esta niña tan hermosa. Muchas gracias, mami. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Gracias. de compartir esta información fundamental para todos y es cómo superar un duelo en tiempos de crisis. Vamos a estar hablando entonces qué es duelo, qué es una crisis y compartirles a ustedes estas claves de vida, 8 claves que algunas de pronto las sabíamos, otras las fuimos descubriendo en el proceso, otras han llegado a nosotros por consultorías que he tenido la oportunidad de hacer con personas que han estado viviendo estos momentos difíciles o que lo vivieron hace muchos años y por no tener esta preparación y no contar con esta información, de pronto trastabillaron un poco, pero que cuando se desea hacer un cambio se puede lograr. Entonces, de todo esto que se ha venido recopilando, lo vamos a estar conversando. Es para nosotros muy importante que en el chat nos comenten quiénes nos están viendo, desde dónde están. Además que para nosotros es importante tener esa retroalimentación a fin de poder mostrar la presentación. Entonces, antes de empezar la presentación, si queremos que alguno de esos que ya se están ahí conectando, que ya vemos ahí en el ojito, que hay varios conectados, por favor, alguno por lo menos nos diga hola, un saludito para saber que están escuchando bien, que nos están viendo bien y cuando ya estemos seguras, ahí poder entonces arrancar con la presentación. Mami, por favor, cuéntales un poquito entonces a quienes no te conocen, a quienes de pronto están allí, que están en otra ciudad, en otro país, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy una mujer soñadora, eh, muy afortunada, muy bendecida, hija mayor de 4 hermanos hombres y yo única mujer. Mis padres viven aún. Fui muy afortunada porque me casé con mi primer novio y de ahí estos 2 hermosos hijos que tengo, Carolina Ángel y Diego Camilo Ángel. Bueno, acabo de terminar un pedacito de prueba que Dios nos ha puesto en este caminar, pero aquí vamos, aquí voy, de la mano de Dios, de mis hijos y de una hermosa familia que soy bendecida de tener. Y como les digo, muy soñadora. Cada día sueño, sueño y sueño y sueño. Entonces, aquí voy, aquí vamos todos. Claro que sí, mami. Bienvenidos todos a esta charla. Muchas gracias. Sí, les damos las gracias a todos los que ya se están conectando, a aquellas personas que nos conocen, familiares, amigos, muchas gracias por estar aquí siguiéndonos. A quienes no nos conocen, bueno, pues que sea esta la oportunidad. Volvemos a saludar. Somos Azalia Giraldo, mi madre. Yo soy Carolina Ángel y vamos a traerles en esta hermosa tarde, hoy 14 de julio, Día del Señor de los Milagros, 8 claves maravillosas para que aprendamos a superar un duelo en tiempos de crisis. Entonces, sin más, nos vamos a adentrar en el tema, vamos a proyectar la presentación. Nos gustará entonces, una vez les mostremos la presentación, si es posible, que alguno de ustedes nos informe si está pudiendo ver la presentación para tener entonces ese feedback. Aquí yo les voy a les voy a mostrar la presentación. Ahí tendrían que estar viendo 8 claves con la imagen de un ancla. Dice Azalia Giraldo Barón, Carolina Ángel Giraldo y la fecha. Entonces voy a quitar un momentico la pantalla completa para ir al chat. Si la vieron, por favor, alguno que nos coloque en el chat que la pudo ver bien
y así podemos entonces empezar. Vamos a dar entonces unos minutitos a ver si de pronto está allí la información. Bueno, por ahora no hay comentarios. Vamos a empezar entonces con la charla. Listo. Entonces, ¿de dónde sale esta inquietud? Cuando nosotros vivimos, como lo dijo mi mamá, nuestro propio duelo, que es algo recién, fue precisamente el 1 de mayo de este año, el Día del Trabajo, que madrugó mi papá a dar esta Pascua y este paso a la vida eterna. Desde antes de este momento, 11 meses atrás, yo quería plasmar todo este aprendizaje porque ha sido una aventura muy linda, con altos y bajos, pero en general muy hermosa en un libro, porque a mí me gusta mucho escribir. Entonces yo le había pedido a Dios que si me daba pues su licencia, poder hacerlo en un libro. Pero ahora que se nos atravesó esta pandemia, donde muchos hermanos y muchas personas están despidiendo familiares en unas circunstancias inusuales, sin una preparación, sin una debida guía y acompañamiento, sino cada uno sorteando su aventura desde lo que tiene, desde lo que cuenta, desde lo que posee. Entonces nos hicimos la reflexión y dijimos, no, es hora de lanzarnos y hacerlo en este formato de charla, como dar un abrebocas, y si ya más adelante viene el libro, pues bendito Dios, pero por lo menos que tengamos una información a la mano cuando tengamos que pasar por un momento así, o si ya lo pasamos y no tuvimos ese acompañamiento, pues que a través de estas claves que les vamos a compartir con todo el amor de nuestro corazón, puedan ustedes ahí en casa empezar a sanar, empezar a organizar esa historia que tuvieron propia y a verla diferente, que es lo que al final esperamos. ¿Verdad, mami? Claro que sí, esa es la idea y el deseo siempre de estar compartiendo, porque de pronto una de estas compartidas sirve como enseñanza. Entonces, esa es la idea. Así es. Entonces, estamos diciendo que son 8 claves y como ustedes ven aquí en esta imagen tan maravillosa, es un ancla que está muy robusta hacia un lado y por el otro lado se desvanece. Y ese desvanecerse puede entenderse como cuando no tenemos un ancla firme que de pronto se nos va entre los dedos o cuando iniciamos con un proceso firme y tenemos ese viaje maravilloso hacia una trascendencia. Entonces, la lectura sirve de los dos lados y ya vamos a ver que aquí con las claves les vamos a mostrar que hay dos caminos siempre. Tenemos en la vida siempre una Y, yo ya se los he dicho de pronto los que me han seguido en otras charlas, siempre tenemos la decisión, un camino o el otro. Y así también sucede con este tema maravilloso que vamos a empezar hoy, con el duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? Yo quiero preguntarte, mami, antes de sentarnos a hacer esta conferencia, esta charladita que estamos haciendo hoy, le hicimos juntas, las imágenes, todo lo que ustedes van a ver, es proceso de las dos y Dios a través de nosotras. Para ti, ¿duelo qué era antes de hacer esta charla? Sí, yo pensaba que era un dolor y un dolor, y se queda uno como ahí, estancadito, pensando que es un dolor y qué voy a hacer con este dolor. Pero ya cuando empieza uno a conversar, a como a salirse, ¿no? De ese estancamiento de dolor, empieza uno a meditar y Dios que siempre está ahí dándonos respuestas, entonces llega esta respuesta saludable. Uno dice, bueno, el duelo puede ser una respuesta saludable a esta pérdida, que en realidad yo en mi caso no lo siento como una pérdida porque Él está ahí, Él sigue estando ahí, casi 37 años, más de la mitad de mi vida. Entonces, ¿no? Ya lo veo como un proceso natural. Entonces, ya no es un dolor, sino, sí, bueno, no lo recuerda con una nostalgia porque no vamos a decir que somos de hierro, de piedra y que no sentimos, ¿no? Claro, duele un poquito, pero pues con amor. En el caso mío, muy bendecida. Como les dije, tengo 2 hijos maravillosos y una familia espléndida, unas amigas, unos amigos que son también mi familia, entonces no han permitido que yo me quede estancada, sino que ellos me dicen siempre, me encanta llamarte porque siempre estás con una sonrisa, entonces yo por dentro pienso, aunque llore por dentro, pero me dan deseos de sonreír,
Entonces, siempre para mis amigos y para mi familia tengo una sonrisa. Entonces, no es dolor. Así es. Entonces, la primera clave que queremos entonces compartirles hoy es que el duelo no es una tragedia, no es una maldición gitana, no es un conjuro, no es algo que llega para atormentarnos la vida, es un proceso natural y es una confrontación ante un desafío. Entonces son dos los aprendizajes que tuvimos cuando fuimos a la palabra, y yo soy una enamorada del lenguaje y por eso nos gustó ir a buscar duelo en su etimología y en su raíz. ¿Cuál era la definición? Entonces vemos que tenemos dos definiciones que a la larga nos complementan una sola, y es una respuesta saludable frente a una pérdida, es decir, es un proceso natural, es algo que nos acompaña en la vida, y dos, es una confrontación ante un desafío, es decir, ante un reto, como cuando uno le dicen, te reto a... te insto a que hagas un cambio, claro, o te reto a quien lo hace primero. Entonces cuando uno dice, no, entonces voy a un duelo, entonces usted hágase allá, yo me hago acá, damos unos pasos, nos encontramos en la mitad y el que dispare primero, un ejemplo, como decían, es un duelo, ¿ya? Es un desafío. Pero de todas maneras, lo que nos queda es que no es una tragedia. Entonces, cuando las personas dicen que están pasando por un momento de duelo o de dolor, o cuando nosotros lo vimos en carne propia, no pensemos que es la situación que la vida se ensañó con nosotros y entonces el universo conspiró y entonces ataque y Azaria, ¡pum!, bombardeo, o Carolina o esta familia está como muy feliz, venga, hagámosla sufrir. No, es un proceso natural y es una cita imperdible. Si lo hablamos desde el punto de vista de la vida y de la muerte, es una cita imperdible. Como nacer, así mismo es regresar a esa vida eterna. Es una cita que tenemos con el destino, con Dios, y hay que cumplirla. Unos primero, otros vamos detrásito. Entonces, es una cita y entonces no es una tragedia. Así es la primera clave que nos quedó. No es una tragedia, es la primera clave. Vámonos después a la segunda. Ahora entonces viene la otra parte del nombre, ¿no? Entonces, estamos descifrando primero el nombre que le pusimos a esta charla y es cómo superar un duelo en tiempos de crisis. Entonces ya agotamos la primera parte y es el duelo. Ahora entonces vamos a hablar de la siguiente, que es la crisis. ¿Qué es la crisis, man? Pues una situación que bueno, llega esta situación, esta prueba, entonces uno dice, bueno, o me quedo aquí estancada, o avanzo, o me retrocedo, pero de esta prueba algo tiene que conseguirse, y yo creo que es un cambio. Así es. Un cambio. ¿Por qué, mami, trajimos esta imagen? ¿Tú les quieres compartir por qué escogimos este reloj con este señor ahí como trabajador? Porque pues en nuestras manos está que decidamos si avanzamos, nos estanquemos o retrocedamos, o evolucionamos o involucionamos. Claro que sí. Entonces la segunda clave que tenemos, amigos y familiares y personas hermosas que se están en este momento conectando con nosotros, es una crisis, como es una situación decisiva que implica cambio. En la definición per se está siempre la connotación de evolucionar, es decir, cuando uno busca qué es una crisis, es un periodo, es un proceso para evolucionar. Hablamos de la crisis del desarrollo, cuando uno por lo menos dice el niño ya no es un bebé, sino que ahora pasa a ser un infante, entonces ahí hubo una crisis que permitió que ese estadio que primero era bebé lo haga evolucionar ahora a ser niño y luego a ser adolescente y después va a ser joven y así cada una de las etapas. Es decir, crisis no tiene una connotación negativa, pese a los contextos en los que muchas veces lo usamos. Pero ese cambio, como muy bien lo dijo mi mami, puede darse entonces en dos sentidos. O cambio porque evoluciono o cambio porque involuciono. Entonces por eso tenemos ahí ese hombrecito con el minutero que no se sabe si lo va a llevar hacia adelante o hacia abajo, si o se va a quedar ahí. O se va a quedar ahí estancado. Entonces, ¿qué sí sabemos? Que él no va a volver a ser el mismo. Sea cual sea la decisión que tome, no va a volver a ser el mismo. Uno. Y dos, que la decisión está en las manos de quién? De él mismo. De él mismo, ¿cierto? Bueno, vamos a darnos una pasadita, mami, acá por los comentarios, a ver si de pronto alguna persona ya está allí contándonos alguna cosita. No, por ahora no tenemos allí alguna información. Vamos a ir pasando entonces a la siguiente parte de la presentación.
Nos vamos entonces aquí para la presentación. Listo, yo no sé si de pronto es que acá haya algo diferente en los comentarios. Aquí está perfecto. Listo. Vamos entonces ahora sí a seguir con la tercera clave. Listo, entonces viene esta tercera clave que es muy linda y es haz reservas. Normalmente cuando hablamos de reservas, ¿qué se te viene a ti a la mente, mami? ¿Qué es una reserva? Reserva es un ahorro, ¿cierto? Entonces, siempre recordaré una frase de mi esposo que él me decía, ahorremos, ahorremos para la vejez. Y uno puede ahorrar, como le decía yo a mi hija en estos días, uno puede hacer una reserva de comidita en la barriguita, entonces ahorra energía, se engorda y termina siendo pues una persona gordita porque ahorró comidita en su barriguita. Pero así como jocosamente digo esto, eh, yo creo que esa reserva de Dios en uno siempre, esa creencia, esa espiritualidad que en el caso nuestro siempre estuvo ahí, siempre era mi esposo, mis hijos y yo agarraditos de esa mano de Dios, que uno dice la mano invisible, pero es tan visible porque se ve en todo. Siempre la presencia de Dios se ve en todo, desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Se siente esa energía de Él. Entonces, esa fue nuestra reserva, fue esa creencia de que Dios está siempre con nosotros. Gracias, mami. Entonces aquí vamos a aterrizarles un poquito esta clave, a qué se refiere. Cuando decimos haz reservas, la reserva entonces, como los ejemplos que mi mamá ponía del alimento o del dinero, es cuando tenemos algo muy abundante que podemos atesorar, llámese algo físico o algo intangible, y de eso abundante nos quedan entonces unos excedentes que los guardamos para más adelante, cuando lo podamos necesitar. Entonces aquí les hemos traído estas reservas en tres líneas. Dios, uno mismo y las relaciones. Como bien lo decía mi mami, esas creencias o esa información, esos mitos y demás expectativas que a veces guardamos frente a Dios, frente a uno mismo y frente a las relaciones, cuando estamos en un momento de crisis, en un momento de cambio o en un momento de duelo, salen y salen a mostrarnos cómo vamos a resolver la situación. Entonces, en el caso de Dios, esas creencias nos pueden hacer entonces confrontar y decir, bueno, para mí, ¿qué es la muerte? ¿O qué es la vida? Porque uno puede tener todo el tiempo el discurso muy claro y uno dice, no, entonces la muerte y Dios y trascender, pero cuando llega el momento que a algunos les llega insofacto, personas que se presenta un infarto o que salen y presentan un accidente y no regresan, tantas circunstancias que nos pasan abruptamente o incluso como esta pandemia, que a todos nos llegó, ¡pum!, nos tomó y no estábamos preparados. Como también entonces puede darse, como en el caso de nosotros que tuvimos estos 11 meses bendecidos desde el diagnóstico hasta el momento de su Pascua, para empezar a preguntarnos por las reservas. Yo quiero, mami, que aquí cuentes un poquito ese diálogo que tú tuviste con Dios, de dónde salió, porque tú tuviste un diálogo con Él, le pediste incluso, le hiciste una petición, pero entonces, ¿de dónde sale ese diálogo si no hubieras tenido una reserva de una relación con Él? Cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno, pues esto arrancó en junio del año pasado, fuimos al médico y ya en julio, en Bogotá, ¿no? Estábamos en Bogotá. Y ya en julio estábamos aquí en Cali, precisamente un 14, hoy hace un año, un 14 de julio, yo estaba en la capillita de Sebastián de Belalcázar, ya paniqueada, claro, ya con el corazón contrito, pero con toda la fortaleza, porque en mí, gracias a Dios, siempre como que sale una fortaleza para ayudar, para dar la mano. Entonces, yo me fui a la capillita a recargarme de esa fortaleza y a hablar con Dios y decirle, bueno, este diagnóstico es muy agresivo, muy fuerte, muy doloroso. Incluso los médicos decían que la partida era inminente. Mi hija está en la costa
haciendo una labor social con la Sergio Arboleda y mi hijo está en Bogotá terminando su tesis para graduarse y Dieguito y yo aquí, gracias a Dios con mi familia, pero ¿qué? Entonces yo entro a la capellita y le digo, ay, papito Dios, por favor, aunque sea un añito, déjanoslo disfrutar un añito, papito Dios. Yo no sé en ese instante por qué le dije un añito. Hoy me doy golpes de cabeza diciendo, ¿por qué no le dije 5, 10 años? En ese instante le dije un añito. Y fueron 11 meses que papito Dios permitió que mi hijo se graduara, le trajera su diploma a su papá, mi hija llegara a consentirlo y a mimarlo como solamente ella sabe hacerlo, dándole también esa fortaleza y produciendo en su papá esa admiración que él siempre sintió por ella. Y bueno, Dios me concedió ese añito y aquí estamos. Listo. ¿De dónde viene, mami, entonces ese diálogo? ¿Cómo haces tú para poder hablar así con Dios de esa manera como tan familiar? Tan familiar. Tan familiar, porque Diego fue una persona, desde que yo lo conocí, que fuimos amigos, luego novios, él fue una persona muy espiritual siempre y él siempre me inspiraba, ¿no? Él no era de estar arrodillado en iglesias, tal, pero él sí tenía una relación muy linda y muy estrecha y la aprendimos los dos de la mano siempre, siempre. Entonces Dios nos da esa fortaleza y a mí me da esa familiaridad para hablarle, así como siempre le habla uno a ese Padre y le pide a ese Padre bueno, a ese Padre misericordioso y como dice mi amiga Rosalba, a ese Padre que está en uno y que es nuestro Papá Dios al que hay que pedirle. Y entonces, gracias a Dios, te pedí. Pedirle y hablarle. Pedirle y hablarle. Entonces, aquí queremos, con este ejemplo muy sencillo, muy del corazón, comentarles que las reservas no salen fortuitas. Es decir, uno no tiene reservas porque sí. Las personas que tienen ahorros y que en este momento de pandemia están viviendo de sus ahorros, no es porque sí los ahorros, es porque en su momento tuvieron decisiones valiosas de decir, voy a reservar un pedacito, sacrificar unos gusticos en este momento, porque más adelante puede que este dinero me sirva. Así pasa. Entonces, cuando estamos en un momento de crisis, de cambio o de duelo, ahí nosotros no vamos a decir, ve, voy a reservar. No, ahí ya me estoy confrontando con esa realidad triste, difícil, cambiante, chocante, como le queramos poner. Y ahí entonces las reservas salen a nuestro favor o a nuestra contra. Reservas que también tenemos que tener en nosotros mismos, ese equilibrio y ese amor propio. Porque entonces, ¿qué sucede cuando el que despides no es tu esposo, sino un hijo? O el que despides es de pronto la persona que proveía todo en el hogar, llámese pareja, llámese mamá, abuelo. Entonces, ¿dónde queda el sentido de vida para esa persona si no tuvo reservas de amor propio, si nunca se cultivó, si no tenía un proyecto de vida? Hay personas que dicen, es que él era el centro de mi vida, pero entonces si ese centro de tu vida se va, o si tú te vas, dejas de ser entonces el centro de la vida de otra persona y hasta ahí llega el proyecto. Entonces, esas reservas, lo que queremos dejarles como tercera clave es todo el tiempo tenemos que estar generando relaciones sanas con Dios, con nosotros mismos, con nuestro entorno, pareja, hijos, amigos, a todas las personas con las que trabajamos. Y aquí queremos aprovechar, si nos están viendo nuestros familiares, nuestros amigos, quienes han sido nuestros ángeles, nuestro tesoro, porque sí hemos dicho gracias muchas veces, pero jamás va a alcanzar las palabras de gracias para terminarlos de abrazar con todo nuestro amor, porque las finanzas, las decisiones, el solo hecho de estar afiliados a una funeraria, o sea, queremos contarle, nosotros no teníamos plan exequial. Y cuando ya estamos entonces 2 días o 3 días antes del momento en que mi papá vaya a la morada eterna y llama entonces mi mamá a un familiar y el familiar le dice, no, a Salita, hace más de 6 meses nosotros lo afiliamos cuando todo esto empezó, donde eso no hubiese pasado, nosotros no hubiéramos podido tener un plan esencial porque uno pasa como en la salud. Si uno no lo ha hecho, tiene que tener un tiempo antes de usarlo. Sí. O sea, no puede afiliarse uno hoy para morirse mañana, ¿ya? Entonces, cosas y decisiones que a veces de pronto uno en el momento no visualiza, pero que esos ángeles que Dios moviliza
llamados amigos, familia, mi universidad Ceja Arboleda que amo infinitamente, el jefe de mi hermano, todas las personas que estaban allí solidarizándose con nuestra historia, son nuestras reservas, fueron nuestras reservas y hoy los amigos siguen de siendo. Diego, los amigos de Diego, mis hermanos, mis cuñadas que son mis hermanas, Yorlai, tengo una maestra chiquita que se llama Nay, mi prima, tengo otra que es un ángel, Adriana, tengo una familia muy hermosa, mis padres de 80 y 82 años, bendecida porque tengo mis padres vivos, entonces, ¿qué reserva de energía espiritual, material, emocional? No, me faltan palabras para nombrar a todos mis amigos y familiares que estuvieron y están con nosotros. Muchas gracias. Como dijo mi hija, no nos alcanzará la vida para dar las gracias a los amigos de mi esposo, la señora Gloria, Oscar, Alberto, no, y tantos, porque es que no podríamos terminar. No. Entonces, aquí el punto, nuestros queridos amigos y familiares y demás personas que están sumando a esta transmisión en vivo, tercera clave, las reservas. Hagamos reservas, porque las reservas no pueden salir en el momento del dolor. Las reservas vienen cultivándose antes. En este momento que estamos viviendo tan maravilloso, tenemos que empezar a hacer reservas. ¿Cómo está nuestra convivencia? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién no hablamos? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Creemos en Dios o no creemos? Porque también es válido si las personas dicen yo no quiero creer. Bueno, si te funciona para tener una vida tranquila y feliz, hazlo. Pero lo importante es que seamos fieles y coherentes a ese estilo de vida que elegimos. Y lo importante también es saber si esa elección nos va a generar paz y tranquilidad. Entonces, la tercera clave es haz reservas. Porque con esta clave pasamos a la cuarta y es que somos seres 50 y 50. Es decir, luego de tener las reservas, esas reservas nos dan unas anclas, como la imagen con la que abrimos esta charla, este charladito, y es que esa ancla, como nos puede servir para evolucionar, nos puede servir para involucionar, porque hay personas que dicen, no, yo no cuento nada, me enfermé, yo sola salgo de esa situación, porque yo toda la vida fui criada que tengo que ser independiente, yo no tengo que depender de nadie, y entonces esa es un ancla, es una creencia poderosa, pero te sirve para evolucionar. Si te aíslas, puedes crecer. Es el cuestionamiento. Entonces, aquí la invitación que les hacemos con mi mamá es revisemos nuestras anclas, revisemos nuestras creencias, revisemos esas reservas que tenemos, si son reservas para evolucionar o para estancarnos, ¿cierto? Porque en ese 50 y 50% sabemos, mami, que tenemos un porcentaje de vida que está en nuestras manos, como la reserva cuando le mostramos el relojito. En las manos de ese señor estaba tomar una decisión. Pero el otro 50 no. Nosotros no decimos cuándo nacimos y cuándo nos vamos. Nosotros no decimos pandemia llegue, pandemia váyase. Y así tantas otras, ¿cierto? Entonces, este 50 y 50% a la larga nos da ese equilibrio y decimos, listo, si sabemos que hay una parte que está en nuestras manos, con esa parte vamos a trabajar, que es la que les estamos hoy trayendo con todo el amor de nuestro corazón. Saber con qué contamos. Saber con qué contamos. Y el otro 50, entonces, ¿qué hacemos? El otro 50 se le entrega a la vida, se le entrega a Dios en confianza. Es un contrato que uno le dice con un sello, mira, Dios, esta parte no me corresponde, te la entrego, tú me llevas, tú me traes, como el diálogo tan lindo que mi mamá, precisamente hoy hace un año, diosidencialmente, ese julio 14 estaba ya rodillita en esa clínica, en esa capilla diciendo, Dios, aunque sea un año. Entonces, eso es confiar, si se puede, pero si no, que sea tu voluntad. Si es hoy, si es mañana, solo tú sabes. Ese es el 50 que no corresponde. Pero en ella, ¿qué 50 estaba? Ir, arrodillarse y orar. Confiar. Confiar. Y se hace. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a darnos una pasadita otra vez por los comentarios, a ver si de pronto hay algo allí. Bueno, no tenemos acá en este momento. Vamos a estar pendientes si hay algún comentario para responder alguna inquietud. Seguimos entonces con nuestra presentación. Vamos entonces a compartir la clave número 5 que es preciosa. Y es ahora entonces, si estamos hablando de duelo en el sentido de despedir o de acompañar a un ser querido a su paso a la vida eterna, entonces, ¿qué es la muerte para nosotros? Es decir, para todos.
porque cuando estábamos hablando de las reservas vimos que había una parte que eran creencias. ¿Qué es la muerte entonces conforme a nuestras creencias? Porque de la respuesta que le demos a esta pregunta depende cómo la vamos a afrontar. ¿Ya? Esta clave nos dice que morir no es un castigo. Es decir, para nosotros en ningún momento la muerte era un castigo. Ni la de nosotros, ni la de papá. ¿Por qué? Porque para nosotros es dos cosas. Son dos cosas que se las estamos compartiendo. Uno, el fin de nuestra misión en la tierra. Morir es darle fin a nuestra historia aquí en la tierra. Es la tarea y el propósito con el que veníamos para cumplir en esta escuela se acabó. O sea, check, cumplido. Dos, es el inicio de nuestra vida eterna, es decir, ese encuentro con nuestro amado Dios, que aquí entre nos yo les digo, yo preferiría que en vez de muerte se llamara encuentro, porque a mí me encanta ponerle las palabras, cambiar las palabras que me parece que no son tan amigables por palabras más amigables. Por mí sería genial que se llamara encuentro. Sin embargo, morir, cuando uno es una persona cercana a Dios, nos damos cuenta que morir no es una connotación negativa y además dijimos que es un proceso natural, todo tiene un ciclo y un momento. De aquí nosotros entonces les trajimos unas claves o una información importante que nos arrojó tener esta creencia, porque esta creencia no fue 2 minutos antes de la partida de mi papá. Esta es una creencia que se ha venido cultivando. Mi mamá, ¿cuántos años tienes tú, mami? Cuenta, ya casi vas a cumplir años. El 17 de julio, por favor, para que le llamen y le digan cumpleaños feliz. ¿Cuántos años cumples? Cumplo 56 años. Cumple 56, yo tengo 32, que cumplí el mes pasado. Entonces, 32 años, casi 56, cultivando una creencia que la muerte no era un castigo. ¿Para qué nos sirvió, mami? Un aprendizaje. Eso ha sido un aprendizaje y como trascender, ver que la muerte no es un castigo nunca, sino una transición. Y también para, en el caso de los tres, esposa y los 2 hijos, acompañándolo a él. Entonces fue un acompañamiento total de corazón y percibir como esas señales, ¿no? Esas señales divinas que se tornan al lado de todo esto, de lo que va sucediendo. Entonces, y ver que Él sigue presente, Él sigue aquí en nuestro corazón. En el caso mío, yo les digo a mis hijos, aquí está, aquí se quedará. Entonces, porque fue cuando nos casamos, cuando hicimos los votos matrimoniales, uno dice hasta que la muerte nos separe, pero sí, como no ha habido muerte, entonces no ha habido separación. Dice de paquete chileno porción. Sí. Entonces, no, la separación física, pero en realidad yo lo veo cuando me levanto en mis hijos, en todo está él, porque como les dije anteriormente, fueron casi 37 años, más de la mitad de mi vida, entonces no. Para mí no ha sido nunca un castigo ni una separación, sino una trascendencia, un cambio. Se cambia lo físico por algo ya más espiritual. Y bueno, a empezar a ver esas señales como han llegado, ¿no? Nos han llegado muchas señales. Sí. Entonces, por favor, di tú esas señales. Bueno, entonces primero, es tener esta creencia, es decir, para nosotros como la muerte no era un castigo, ni era un fin de separación o distanciamiento, entonces nos sirvió para uno, tener un cambio de visión. Para nosotros no ha sido una pérdida, fue un acompañamiento. De hecho, nosotros oramos y le pedimos a Dios que si era su voluntad llevarlo al cielo, que nos diera por lo menos entonces la opción de despedirlo para entregárselo, para darle gracias y decirle, mira Dios, gracias por haberlo prestado este tiempo, así como tú nos lo diste, así te lo estamos dando, mira, en las condiciones que te lo damos, con amor, con cariño, ya queda a tu cuidado. Entonces, para nosotros fue un acompañamiento. Él sigue presente, es decir, tener esta visión nos hace sentir que Él sigue presente, que está, pero de otra manera. Para nosotros es nuestro ángel papuchito, es decir, todos los días lo tenemos en el corazón y sabemos que su morada está en el cielo, porque Jesús se fue a preparar una morada y cuando él llegó le hizo el recibimiento junto con mis abuelos paternos y toda esa familia tuya y nuestra, tú que nos estás viendo, que está en el cielo, todos ellos le hicieron una fiesta increíble. Entonces, para nosotros esa ha sido nuestra percepción. Luego también
tenemos una comunicación con Él, es decir, todo el tiempo le hablamos, yo todo el tiempo lo saludo por la mañana, yo cuando saludo a Dios, saludo, digo, hola, buenos días, Ángel Papucho, por la noche también me despido, cuando vamos a comer o alguna celebración, lo involucramos, todo el tiempo está. También Él es un canal de comunicación de nosotros hacia Dios, es un canal de comunicación directa. Cuando yo tengo alguna petición, a veces yo vivo en una unidad y por eso el jueves vamos a estar haciendo una charla de convivencia, porque como yo vivo en una unidad, pues han habido vecinos que a veces de pronto tienen problemas con sus hijos, a veces de pronto los castigan muy fuerte. Entonces, cuando yo veo que el niño está llorando, que le están castigando, o que una pareja de pronto se está confrontando, digo, Ángel Papucho, por favor, ve y lleva todo ese ejército celestial allá junto con Papito Dios para que se solucione. Es decir, para mí Él es un canal de comunicación directa con Dios. Yo sé que Él está allá, como, así como fue tan laborioso acá en la tierra, allá está con San José y todos remangado, hágale y hágale, trabajando por nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra concepción y esa es nuestra creencia la que decidimos vivir. Nuestra estructura familiar sigue siendo intacta. Nosotros ya no decimos, ahora los somos entonces 3 o 4. No, seguimos siendo 5. ¿Cuáles 5? Mi papá, mi mamá, mi hermano humano, Camilo, mi hermano gatuno, Lío, el que salió en el video, y el que sale en los videos, sí, el mismo, y yo. Seguimos siendo la misma estructura familiar. Aquí no estamos cojos, ni incompletos, ni vacíos. Seguimos siendo los mismos. Pero aparte, ha llegado un visitante que yo quiero que mi mamá me cuente quién es, que ahí está en la imagen. Bueno, se llama Rojito, es un pajarito que desde el mismo instante que Diego trascendió, aquí en la ventanita del cuarto, al frente hay un árbol. Y ahí llega él, casi que llega todos los días y nos mira de frente, o sea, sentimos, o sea, nosotros decimos, bueno, algo pasa, bueno, y entonces sentimos que es una manifestación divina, como señales, entonces nos encanta. Nosotros somos muy folclóricos, o sea, de por sí somos caleños y esto nos da como esa chispa para que, aunque haya mucho dolor, muchas situaciones tristes, pero nosotros saquemos la casta y seamos folclóricos. Entonces, este Rojito pajarito es nuestro amigo inseparable que es la señal de que Diego está por ahí rondando. Así es. Y Rojito, porque es que nosotros somos hinchas de América y somos hinchas de América por él, porque mi papá nos enseñó esta devoción. De hecho, él estuvo el año pasado cuando fue el triunfo de la Mecha, nuestra estrella, la que tenemos recién. Entonces, todo esto se lo gozó y cantamos ¿cómo se llaman estas? Bueno, esas canciones de los hinchas. Él me enseñó unas que yo no sabía, súper pegajosas, todas esas canciones que hacen los hinchas pues para en devoción a su equipo, muy lindas, y entonces precisamente este pajarito es gordito, popochito, así todo lindo, y nos viene y nos visita, y así como está en la imagen que ustedes están viendo, nos mira de frente, entonces es muy especial. No hay semana que falte. Así es, entonces todo esto que lo da, esta perspectiva. Y lo segundo que nos sirvió tener este cambio de creencia o este cambio de visión que hemos venido cultivando desde siempre, que no fue como les digo de un momento a otro, sino que ya veníamos haciendo esa reserva sin saber para qué fecha, porque nadie sabía que esto iba a pasar, solo Dios. Entonces nos sirve en el momento de la despedida para hacer una aceptación. Entonces nosotros no miramos la situación desde la culpa, desde el reclamo, nosotros no nos fuimos a decirle a Dios, pero ¿por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué en otra persona? ¿Y por qué se fue? Y como canción aquí melancólica, no, sino que nosotros fuimos gratos con Dios, gracias porque tú lo trajiste, tú nos lo presentaste, así como nos traes a nosotros, tú nos llevas cuando consideres que ya es el momento, y esto permite que haya paz y tranquilidad. Entonces, cuando nosotros estábamos también con mi hermanito alistando su cuerpo, vistiéndolo, perfumándolo, dejándolo lindo para que venga a la funeraria y lo lleve, todo esto se hizo con calma, con tranquilidad, con respeto, nunca profanamos sus partes nobles, entonces que porque ya está en otro estado, entonces venga, le miro cómo tiene sus partes íntimas, nada. Todo es desde el respeto, desde el cultivarse, desde el pudor. Todo esto uno lo hace porque lo aprende desde pequeño. Y lo hablábamos con mamá y hubiésemos podido, mi mamá, mi papá ya en la parte final de sus días físicos,
todo el tiempo en cama, vulnerable, pues cuántas cosas no le he podido hacer, ultrajarlo, maltratarlo, pasar por encima de él, ¿sí? No, ¿por qué? Porque es el respeto absoluto y el amor como decisión. Y también con las personas, y ahora que también aprovechamos este instante, un saludo a todas las personas de salud, las que estuvieron con nosotros, las de la funeraria, pero todas las que en este momento están, porque es que Sí. si nosotros no nos cuidamos y queremos también aprovechar este momentico de charla para decir, si nosotros no nos cuidamos y no somos obedientes en este momento que estamos viviendo de pandemia, pues, ¿qué vamos a hacer con nuestros médicos? Nuestros médicos los estamos enloqueciendo porque ellos se forman con la vocación de salvar vidas. Y ustedes no se imaginan lo que debe ser de estresante. Pónganse en un segundo en los papeles, en los zapatos y en el papel de un médico, de querer salvar a toda la gente que está llegando, pero es que ya no hay camas, ya no da abasto los respiradores, la gente entonces como no es juiciosa, entonces ellos, imagínense cómo va a ser su salud mental, y estos médicos también tienen vida, también tienen familia, tienen una cabecita que no aguanta para tanta cosa, seamos juiciosos, o sea que nos cuesta, como dice mamá, ser folclóricos en la casa, busquémosle como el gusto a la vida, pero no pongamos en riesgo nuestra familia. Seamos responsables y pedimos amor para nosotros, demos lo primero. Claro. Porque el que da, recibe. Así es. Pero nosotros no nos fuimos con los enfermeros ni con los doctores ni de mandarlos, ni porque sí, ni porque no, ni porque... No, porque para nosotros esto fue natural. Cuando es natural, entonces tu vida cambia. Un agradecimiento total. Y tienes paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice la palabra de nuestro Señor. Cuando una persona es grata, es tranquila, entonces vive en paz, no está buscando, pero ¿por qué murió? ¿Será que si le pusieron la pasta? No, pero es que esto que fulanito, claro, así murió fulanito y a mí me dijeron, no, nada, esto tiene aquí lugar, porque tú estás hablando es con Dios. Aquí el tema no es el médico o el enfermero, sino es Dios y su plan maravilloso sobre la vida. ¿Cierto, no? Sí. Bueno, nos vamos entonces para la clave número 6. Esta es maravillosa porque casi siempre cuando uno habla con los papás, no hay papá que no se pregunte lo mismo, y yo qué le voy a dejar a mis hijos, ¿cierto? ¿Qué hablabas tú con mi papá? Dios, que tantas cosas. Pero que sí, sabemos muchas cosas, no vas a contar la intimidad, no mentira. No, pero ¿sobre qué les dejo a los hijos? Sí, uno se preocupa mucho por lo material, qué les voy a dejar, en lo económico, qué les voy a dejar. Pero es que cuando uno ha tenido una relación tan estrecha con el creador, con el hacedor del universo, entonces, aunque uno se pregunte con el esposo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos? El hacedor está ahí proveyendo todo, todo, todo. Entonces, imagínense, se queda él 11 meses postradito en su cama y nunca faltó nada. Entonces uno empieza a meditar y a agradecer más aún, porque el hacedor está a cargo de todo. Entonces, desde que uno tenga esa fe infaltable en Dios y cada día uno haga las cositas que debe hacer, que le toque a uno hacer, entonces Diego y yo tratamos de cada día, cuando nos tocó hacer la labor, desde que fueron chiquitos los chicos, hasta que ahora que ya crecieron, estuvimos ahí. Entonces, se llega a la formación, ¿no? Esa formación y ver ya que esos chiquitos ya son personas adultas y Dios, con tanta admiración que uno ve a sus hijos, porque se pregunta a uno, bueno, ¿será que todo eso les enseñé yo? No, claro, la universidad, la escuela, todo es un aprendizaje, entonces ya no hay que preocuparse por qué les dejo, porque ese qué les dejo se fue construyendo desde que nacieron. Tratamos de hacer dos personas buenas para la sociedad, entonces yo creo que ese legado que tienen hoy fue una preparación del día a día. Y con el amor, porque modestia aparte, en mi hogar hubo mucho amor. Ay. Ha habido mucho amor y yo recuerdo un día que estábamos en Bogotá y llegó unos compañeros de Carito y se entraron como con esa confianza a la cocina a buscarme, a decir, bueno, yo quiero conocer la mamá
de Carito, y a ver, señora, usted explíqueme cómo fue el amor con que usted hizo a esta muchacha. Entonces, bueno, yo creo que ese es el legado que se les deja. Y entonces, pues, hay que prepararse para eso. Esa precisamente, mami, es la sexta clave que queremos dejarles hoy. Y es que en esa pregunta de papás que ustedes muy amorosamente se hacen de qué les dejo, qué le voy a dejar a mis hijos, normalmente ni se preparan ni se enfocan. ¿Claro? ¿Por qué? Porque eso no nos lo han enseñado. O sea, si a los papás se los enseñan, pues ellos claramente lo harían. Pero como no se los han enseñado porque no hay un manual que den en las clínicas, pero sí hay un manual de instrucciones llamado la Biblia, pero no todos tampoco quieren ver ese manual en esos momentos. Entonces, hay alguna información que es muy intuitiva, que ellos empiezan, como en el caso de mis papás, con ese amor, Dios les empieza a develar que sí hay un manual. Pero entonces, en ese que les dejo, están pensando más que todo en el pescado, es decir, en lo material. Entonces, que tengan estudio, que la pareja sea una buena pareja, que vivan bien, que se valgan por sí mismos, bueno, tantas cosas, pero siempre están pensando en lo material, es decir, lo que nosotros llamamos el pescado, pero no están pensando en el pescar, que es el cultivarse y el saber hacer. Es decir, el pescado es un barril sin fondo. Claro. Si nosotros decimos, listo, está bien, la carrera, pero la carrera no tiene llenadero, porque siempre uno quiere actualizarse y que el doctorado y que tal cosa y tal otra, ya. Bueno, que tenga casa, pero entonces si de la casa se cuelga en el arriendo o no puede pagar las cuotas o el impuesto, también ahí hay un vacío. Que la pareja, bueno, perfecto, la boda, pero si de pronto hay un problema o si termina o si algo sucede, también que hay una grieta. Entonces, en realidad, ¿qué nos dejan? Nos dejan la preparación. La preparación es el saber pescar. No se inquieten, papás, por el pescado. Miren es la preparación. ¿Y qué es la preparación? Lo que estamos haciendo en este momento. Cultivarse para vivir, cultivarse siempre. Entonces, como ustedes manejen sus relaciones de pareja, como nos traten como hijos, como traten a sus hermanos, como traten a sus vecinos, a sus amigos. Ya vimos lo importante de hacer reservas. Ese hacer reservas es prepararse para la vida, prepararse. Así mismo vamos a afrontar. Si nosotros no hubiéramos visto esa entereza en nuestros papás, Camilo y yo no hubiéramos podido pasar por este instante y por otros que se pueden vivir, porque más adelante puedo partir yo, puede partir mi hermano, puede partir mamá, puede partir Lío, abuelos. ¿Cómo lo vamos a manejar? Pueden haber otras pandemias, pueden haber otras crisis, han habido robos, hemos tenido situaciones financieras, tantas cosas. Entonces, esa entereza con la que los hemos visto a ellos sortear las situaciones ha sido su legado. Ese es el legado más importante que un papá le deja a un hijo y es la preparación. Hijo, no importa si tú te vas o yo me voy primero, quién se vaya primero, garanticemos que estemos preparados para ese paso que no sabemos cuándo va a ser, ¿cierto? Bueno, ya casi estamos llegando al fin de este momento tan especial. Vamos a darnos una pasadita a ver si de pronto hay preguntas, si alguien tiene alguna inquietud, algún saludo. No, por el momento no hay preguntas. Podemos entonces aquí, vamos a seguir, que ya casi estamos llegando al fin. Ya vamos a ir a la cereza del ponqué. Esa clave entonces número 7 es, ¿y qué viene entonces, cierto? Cuando ya pasa el momento de dolor, cuando ya pasas por la crisis, la dificultad, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que empieza uno a pensar, me quedo aquí o empiezo otro proyecto de vida y descubro que no me puedo morir en vida, no nos podemos morir en vida, porque la tarea aún es larga, como dijo la niña, vivimos en un conjunto. Yo ahora estoy compartiendo unos días aquí con mis hijos, otros días en la casa de mis padres, que ya son adultos, y mi hermano que los cuida, que está a cargo de ellos, debe salir a trabajar, entonces yo voy también comparto allá. Y entonces no estamos solos, no vivimos en soledad, estamos en pro de ayudar, de manos al servicio.
Entonces descubrimos que la vida trae propósitos y hay que apuntarnos a continuar. Y, como decía, que estamos en ese conjunto, que a veces hay situaciones en las que mi hija puede colaborar. Yo también, si me encuentro con una vecina que la veo, que está de pronto deprimida por el encierro, entonces mostrarle otra cara del encierro, porque es que si nos vamos a encierro, estamos encerrados en este cuerpo. Vivimos encerrados entonces en este cuerpo, entonces apague y vámonos. Entonces, hay una experiencia un poquito chistosa, no sé si Carito se acuerde, que vivimos en un apartamentico muy chiquitico y no tenía ventanas. No me acuerdo del apartamento, pero sí me acuerdo de la historia más o menos que tú me has dicho. Sí, porque eso fue como muy corto, un momentico, mientras nos ubicábamos en una mejor vivienda, estuvimos ahí y no había sino la portica y tú entrabas y todo era como oscuro, pero Diego Pino. Todas las paredes bien luminosas, mucha luz, bombillos para que no hubiera oscuridad, pero no había ventanas a la calle. Y sin embargo, ahí estuvimos como una pandemia, puede ser encerrados porque solamente la puerta y no íbamos a tener la puerta abierta. Bueno, entonces siempre yo le decía a la niña, desde ahí empecé a decirle, hay que amar las 4 paredes en donde uno esté. Entonces, yo no sé qué, de dónde salió eso, pero si uno ama ese entornito, así sea un cuadrito, pero en ese cuadrito uno, yo le digo a Camilo y le digo a Carito, uno lee, ve televisión, ora, va a la cocinita, prepara algo, esto, lo otro, conversa, entonces le faltan horas. O sea, uno aquí juega parques, hay tantas cosas por hacer, entonces no hay momento para pensar en lo que no, y entonces uno lo comparte con personas que dicen, no, este encierro me va a matar. No, no va a matar porque no, porque Dios está con uno y bueno, hay que estar en pro de que lleguen días mejores. Así es, Navi. Compártenos esa frase tan linda. ¿Qué significa cuando mi papá te decía, no hay que darle rienda suelta a la imaginación? Sí, eso está relacionado, claro que sí. Lo que pasa es que a veces ustedes empiezan a lamentar, a pensar, a crear imágenes y situaciones de lo que no ha llegado, ni va a llegar de pronto. Pero entonces usted se está acabando, su energía se está yendo, me empiezo a imaginar, no darle rienda suelta a la imaginación es no estar proyectando situaciones que en realidad no van a servir, en cambio sí, lo pueden enfermar a uno, o por decir algo, un joven, que no, yo aquí encerrado, viendo que puedo salir y conseguir chicas y novias y tal. No dale rienda suelta al pensamiento, quédate tranquilo, no estés pensando en esas cosas, que todo va llegando, todas las situaciones se van dando. Entonces no es como ir más allá de crear situaciones y no esperar que sucedan. Claro, y recrearlas de una forma distinta. Entonces, lo que tú decías, la creatividad, tu papá pintó las paredes. Yo me acuerdo ya, digamos, tengo algunos recuerdos, no del espacio físico, pero sí que hacíamos manualidades, forrábamos los rollitos de donde viene el rollito de papel higiénico, entonces mi mamá me los pegaba en 3 partes y hacíamos mariposa y ahí colocábamos los esferos o los colores. Entonces era un portalápices hecho en casa, con retacitos y demás, es decir, hacer uso de la creatividad. Entonces, así como tenemos esa creatividad, ese pensamiento tan desbordante, canalizarlo y enfocarlo en la construcción, en la edificación, y no en, pero me estoy encerrando, entonces estoy sola, y entonces aquí me acabé, y aquí morí, porque entonces esto cada vez va creciendo, y entonces ya empezamos a vernos cosas raras, y mire, me estoy quedando como rara, mi piel ya no me da el sol, y entonces, bueno, tantas cosas, y entonces cuando ya menos piense, ya estamos de enfermedad y clínica mental, porque ya le dimos tanto poder mal administrado a nuestra cabeza que ya nos recreó un panorama apocalíptico que no tenía que ser así. Caso contrario, entonces empezamos a ser creativos, entonces venga, muestra a qué amigos me he visto, que pronto puedo llamar, o hago, miren lo que estamos haciendo aquí, o hacemos un Zoom, o un café, video, WhatsApp, tantas cosas que se pueden hacer
si somos creativos. O invitar a los sobrinos a jugar fijas y picas. Yo en uno de los episodios de atrás les conté el juego Picas y Picas, pero también les voy a hablar de eso el jueves para que estén ahí pendientes si quieren saber cómo se juega, porque pues no es tema de hoy. Bueno, entonces esta séptima clave nos dice es que nuestro proyecto de vida sigue y que no estamos solos, es decir, hay todo un universo que nos circunda, pero nosotros así como podemos hacer lo que mi mamá dijo y es pase la página y salga a ver cómo puede servir. También entonces está el otro caso es que la persona dice, no, pues si murió, entonces yo también muero, me echo también a la caja con ese, morí en vida, me aíslo y abrazo la soledad desde el martirio, desde la tortura y no desde reconocernos como individuos sanos y estables que podemos seguir, que podemos decir, listo, tengo un duelo, tengo un ciclo, voy a pasar sus fases, pero sigo, la vida sigue, que es la invitación que queremos darles. Bueno, y aquí entonces llegamos a la última clave que es preciosa porque aquí les hemos venido dando tipsitos desde lo que ha sido nuestra vida, desde nuestra experiencia, desde lo que Dios nos permitió vivir y ser. Pero ¿qué pasa si en este momento alguno de ustedes dice, bueno, y si mi versión no fue así? O sea, si yo no tuve reservas, yo no tuve anclas, no tuve en ese momento amigos, me agarré del moño con todo el mundo, peleé con mi suegro, con mi suegra, me eché al cajón, me salí. O sea, si mi versión no fue así como la que me están presentando, entonces, ¿qué hago? Y aquí es donde viene entonces esta última clave y es pedir ayuda. ese salvavidas, SOS. Alcemos la mano y pidamos ayuda. Siempre, ¿cierto? No siempre. Solamente en este caso, siempre. Si estás en un momento de crisis financiera, un momento donde no tienes para tus alimentos, crisis espiritual, porque aquí te hemos hablado de Dios y tú dices, yo a ese Señor ni lo conozco, crisis emocional, lo que sea, alcemos la mano y pidamos ayuda. No nos encapsulemos, ¿cierto? No. Hay que comunicar, tenemos que sanar, porque bueno, primero cuando, si la versión no fue así como la hemos pintado, entonces lo primero que hacemos es comunicarle y decirle, mira, requiero ayuda, ¿cierto? 2, empiezo a organizar la situación, la comprendo, la miro con otros ojos de compasión, abrazo de misericordia, abrazo la historia y empiezo a sanar, a perdonar, a soltar, avanzo, me acerco a Dios, si de pronto no lo tenía presente, como nosotros lo hemos venido diciendo, vuelvo a empezar. Y todo esto, la síntesis de todo esto es, alza la mano, pide ayuda, y 2, abraza tu historia y continúa, porque no podemos quedarnos anclados o en ese suceso, porque ese suceso es un capítulo nomás, pero no es la historia completa, solamente es una página, no es toda tu vida, así que pásala y avancemos, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo más importante, hablar, comunicar, porque cuando el vacío se queda escondido, entonces nos ahogamos. Y la vida es muy bella para desperdiciarla. Y más si tenemos un manantial de vida interno llamado Dios, que sirve para dar y calmar mucha sed a nuestros semejantes. Claro que sí. Entonces, precisamente hablando de Dios, aquí queremos traerles 2 pasajes bíblicos que nos acompañaron diosidencialmente cuando estábamos construyendo esta presentación, y es el Salmo 49 y el Salmo 50 en 2 fragmentos muy cortos. El Salmo 49, del 16 al 20, nos narran unos sucesos, pero que quisimos traerles un pedacito que nos llamó mucho la atención y es, no te inquietes por la riqueza física, al morir no te la llevas. Y en el Salmo 50, del 14 al 15 y en el 23, también nos narran unos pasajes muy importantes, pero quisimos traer un pedacito que fue el que más nos abrazó en ese instante de la presentación y de la historia que estábamos elaborando, y es, sea la gratitud tu ofrenda a Dios, llámame y yo te responderé. La gratitud honra a Dios, quien permanece en el camino de Dios es salvo. Y vemos que estos 2 pasajes vimos con mi mamá que abraza toda la presentación y en suma todo lo que vimos con papá, y por eso quisimos traerles esta que es su herramienta favorita, que él tenía siempre la mano ahí, una espátula, siempre la guardaba atrás en su bolsillo del pantalón, porque él la usaba para remover y pulir, ¿ya? Para poner lisas las superficies, era una herramienta que siempre tenía muy a la mano, y ese remover y ese pulir es todo esto que estamos diciendo, y es cuando nosotros de pronto nuestra vida no tiene esas prioridades organizadas, tenemos un afán
por tener, por ser, por sobresalir, por otras cosas, pero no por cultivarnos, por amarnos, por reconocernos, porque en este momento hay personas que están viviendo con extraños que hasta estos 4 meses los han venido, ve, usted es mi esposo, mucho gusto, y ustedes son mis hijos, ah, y mi mascota, bienvenida a la familia. Entonces, o los vecinos, o los amigos, o tantas situaciones, entonces esas son las prioridades, pero ¿cómo hace uno para organizar las prioridades si al dador de la vida no le damos un lugar preponderante? Al que nos formó, al que nos soñó, el que pensó en estos crespitos, en mis ojos, en las características, el que nos ha hecho. Si no le damos ese lugar preponderante, entonces es hora de coger esa espátula y remover y pulir. Permanecer en el camino de Dios. Permanecer en el camino de Dios. Y entonces ya para darle cierre queremos hacerles unas invitaciones preciosas, que nos sigan por favor en nuestras redes, ahí precisamente están girando en este instante nuestras redes, mi mamá en Instagram, mi mamá es @asalitaangel, yo estoy como Carolina Ángel Giraldo, porque ahí todo el tiempo les vamos a estar haciendo invitaciones a nuestras diferentes actividades, mi mamá por lo menos va a lanzar esta cuenta en la que va a generar diferentes contenidos con cuentos. Ella es una escritora maravillosa, es una psicóloga de la vida, tiene tanto, tanto por dar y por mostrar al mundo, que ahora con ese tema de redes, pues lo vamos a aprovechar. Entonces ella va a estar ahí dando sus contenidos, ya vieron cómo se expresa de lindo, su vida, sus testimonios, ella va a estar ahí, chin, 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 dándole los contenidos, y pues yo también invitándolos a estas charlas. Como les dije, el jueves viene una de convivencia muy linda. Hay una en mi Facebook que puede empatar con esta muy bonita, y es vacas gordas para vacas flacas, porque de ahí van a entender ustedes mucho mejor el tema de las reservas que les estábamos hablando. Queremos entonces agradecerles por haber estado con nosotras en esta tarde maravillosa, por haberse sumado aquí a nosotros, a este instante, por haber permanecido hasta el final con nosotras. Fue una hora que quisimos tener con ustedes para compartir esto que Dios tan maravilloso nos dio, porque nosotras no somos las dueñas de este conocimiento, es Dios el que a través de nosotros lo compartió, y esto pues en nombre de mi hermano, de Lío, de mi madre, mío, de mi papá, ese ángel papucho que ya les presentamos, de toda nuestra familia, en darles gracias por habernos acompañado, porque aunque fue el 1 de mayo y otras personas dirán, pero fue hace nada, pero para nosotros ha sido una escuela maravillosa, tanto los 11 meses como lo que ha pasado el 1 de mayo hasta acá, porque al estar tan bendecidos y rodeados de tanta bondad y tanto amor, ha sido el doctorado y la universidad más exquisita que hemos podido vivir, y lo menos que podíamos hacer es compartirlo. Por eso aquí estamos en esta cita con ustedes esta tarde. Yo les quiero decir algo chiquito. El amor de Dios es tan grande que alcanza para todos. Entonces, por favor, abracemos ese amor y compartámoslo. Y muchas gracias por estar aquí escuchándonos, compartiendo con nosotras. Y bueno, seguiremos más adelante en cositas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, mami, por haber estado aquí conmigo, por haberte sumado a este espacio, y gracias a todos los que estuvieron allí. Les mandamos un beso, un abrazo gigante. Nos vemos entonces el jueves. Estén ahí muy pendientes de las redes, ahí se las dejamos, porque el jueves nos venimos con un tema de convivencia. Para los que están ahí agarrados del moño, ya no más, agárrense, pero de los abrazos, de los besos, de todo. Y pero jueguen mucho. Pero no, mucho. Nada es para lucarnos. El juego enseña. Claro, y el juego relaja. Y bueno, entonces abracemos también el juego. Y abracemos el cuidado, por favor. Vamos a estar juiciosos. Este aislamiento que están dando en el decreto 990 es a potestad de los alcaldes, es decir, algunas ciudades sí, algunas no, pero así los dirigentes digan una cosa, nosotros sabemos por nuestros médicos y los científicos y por los casos que están viviendo lo que sucede. Entonces, seamos juiciosos. No es que vamos a generar terror y vamos a ser unas personas aquí, mejor dicho, locas, pero sí cuidémonos, seamos obedientes y amemos a nuestros médicos, a nuestros comerciantes, a los conductores, a las personas voluntarias que están dándole la cara al virus, porque si nosotros nos cuidamos, pues ellos, al estar obligatoriamente afuera, pues van a estar tranquilos. Pero si están ellos, si estamos nosotros, si estamos todos afuera, pues el caos. Y entonces, ¿dónde está el amor propio del que hablábamos, o el amor al prójimo? Pues nada de esto tiene sentido. Seamos muy respetuosos y responsables. Un abrazo, feliz tarde, bendiciones. Gracias. Chao, gracias.